Le damos la bienvenida en nuestro programa a la doctora Ana Nucíforo. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Estás nerviosa? Bien, bien. Y a ver, siempre las charlas o exposiciones en públicas implican una cuota de ansiedad o nerviosismo, ¿no? Me parece que son inherentes a eso. Sí, es verdad. Pero bueno, acá vamos a charlar como hacemos siempre, con mucha tranquilidad. Ana Nucíforo, lo primero que me llama la atención es tu apellido, Nucíforo. ¿Qué origen tiene? Italiano siciliano, o sea, del sur de Italia, Mira. de Messina era mi abuelo. Ah, mira. Así que es bien, es muchíforo en realidad, pero Ah, nunca me refieren así, sino que siempre es Nuciforo. Y en claro. el colegio cuando era más joven, Lucifer me decían en vez de Luciforo. Vos después confirmarías o Siempre se desestarías. confundían. Claro, Nucíforo. Bien, bien. ¿Y vos, Nuciforo. y pudiste conocer por Sí, ahí o sí, indagaste un sí. poco en ese origen? Sí, 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 de hecho fui a visitar la región y conocer un poco, bueno, dónde había vivido mi abuelo. Y también, ¿sabes dónde investigué? Acá en el Museo de Inmigrantes. Claro. Hay un museo muy interesante acá en la ciudad de Sí, Buenos Aires, donde está, que es en el hotel, lo hicieron en el hotel donde llegaron los inmigrantes, claro, 920, 30 en adelante. Y ahí vos podés investigar en qué barco llegaron, a qué se dedicaba, un poco sobre mis abuelos. Mi abuelo italiano y mi abuela española. ah, mira vos, bien europea. Ana, ¿y vos dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Córdoba, soy cordobesa, viví hasta los 20 años en Córdoba y después, ya, bueno, me fui trasladando por distintas instancias de la vida y viví en Tierra del Fuego mucho tiempo, viví en Buenos Aires, volví a vivir en Córdoba muy cortito en la época de la pandemia, pero después regresé a Buenos Aires. Eh, Así que soy cordobesa, pero hace mucho que no, más de la mitad de mi vida no viví en Córdoba. Claro. ¿Y cómo se te dio por estudiar medicina? Eh, Creo que tenía desde muy chica una gran vocación por lo humano, por el humanismo, por la vocación el trabajo con el otro, para el otro. De hecho, y asocié inmediatamente la medicina con eso, pero después en mis primeros años de la carrera me divorcié un poco de eso, me enojé con eso porque sentía que la carrera no tenía mucho que ver con ese otro que yo idealizaba, con esa vocación que de alguna manera sentía que me surgía. Y hice como una gran vuelta hasta que volví a encontrarme con ese humanismo de la carrera y la profesión y volví a convencerme de que sí, de que era por ahí, que de eso se trataba. Y lo mismo me pasó con especialidad, porque yo antes de ser psiquiatra empecé a hacer la formación de medicina clínica y terapia intensiva. Ajá. Eh, y esto lo hice en Tierra del Fuego, después de recibirme. O sea, un lugar donde recibías de todo, realmente tenías como una Claro. formación muy intensa porque no había muchos recursos ni muchos profes que salir a campear muchas veces los problemas. Y ahí me di cuenta que, bueno, lo importante que era escuchar, por ejemplo, y estar ahí, estar disponible. Y ahí es donde decido empezar a formarme como psiquiatra, primero de adultos y después posteriormente como psiquiatra infanto-juvenil. Pero digo, creo que mi elección vocacional fue teniendo como etapas y tiempos de la vida donde iba como encontrando las respuestas y a veces no, y a veces sí, bueno, de eso se trata, me parece, ¿no? Claro, sí, tal cual. Lo mismo, bueno, acabas de hacer una descripción elíptica de esa situación del humanismo
que de repente cuando estabas metida muy en lo biológico, no había tanto espacio para el trato interhumano, etcétera, y después lo retomás. ¿Te pasó lo mismo al momento de elegir la especialidad? Porque a veces también es una situación compleja y de ansiedad, ya que sos psiquiatra, lo podemos charlar así, definirte en una especialidad que te va a acompañar en tu profesión durante tantos años. También es algo complejo. Es muy complejo y también dentro de la especialidad donde te posicionas también es muy complejo. Desde la ética, desde la filosofía, desde tus creencias, desde tus convicciones, porque o sea, una misma especialidad puede tener lecturas muy diferentes, abordajes muy diferentes, ideologías muy diferentes, ¿no? Porque estamos atravesados por ideologías en la profesión médica. Ujú. Y, y, y para mí acá también fue una búsqueda, ¿no? De esto, de hecho yo soy parte integrante del capítulo de Historia y Epistemología de la Psiquiatría en APSA, porque me interesa esto del por qué la historia de la psiquiatría, cómo se explica, cómo llegamos hoy hasta acá, entender que estamos atravesados todo el tiempo por movimientos políticos, ideológicos, religiosos, sociales, culturales, o sea, no es cada momento de la historia de alguna manera es explicado por los momentos anteriores. Entonces, Claro. en la medicina, o sea, en la psiquiatría lo que haces es trabajar con el dolor humano y con la historia del sujeto que tenés enfrente, que está hablando con vos. Entonces, que tener herramientas para atender esa historia y ese devenir. Y ahí se empieza como a explicar un poco, y me gustó mucho encontrarme con la visión más antroposófica, más antropológica de la psiquiatría, donde el hombre es concebido desde su historia, desde su medio donde vive, desde su geografía, desde su cultura, ¿no? Como un poco más integral, más holístico. Claro, incluso mismo voy pensando, los manuales DSM que van modificándose, la psiquiatría la veo como algo dinámico. Hoy en día, teorías de desmanicomialización y esa influencia en lo que es considerado la locura antes, en la historia antigua, lo que es la locura hoy, lo que es la salud mental hoy, Ana, estás en un medio realmente atrapante, desafiante. Es apasionante y es muy interesante esto de la historia de la normalidad y la anormalidad en los conceptos tradicionales de la locura, y cómo es todo el tiempo atravesado por los momentos históricos y sociales. Es muy interesante leerlo y profundizar en eso y ahondar en eso. Sí, sí, sí. La verdad que en este momento para mí me parece como excluyente eso, si no mirás desde ahí es como que no entendés los tres cuartos de la película de alguna manera, ¿no? A ver, hoy la pandemia que vivimos en el mundo de la salud mental, ¿no? De los problemas de la salud mental, de ansiedad, de angustia, de depresión, de las tasas de suicidio que van increciendo de manera muy vertiginosa, eh, se explican en un mundo que conduce a eso y en una calidad de vida y en un modo de entendernos, de comunicarnos, de un individualismo que cada vez va creciendo más y la rotura de las redes sociales, de los ejidos de sostén. Entonces, cuando empezás a leer en la historia eso y lo vas como enhebrando o engarzando, la verdad que es muy interesante, sí, y te queda como esa cosa apasionada de que te interesás por esto que estás haciendo. Y si no, me parece que no hay manera de sostenerlo. Y además sos especialista infanto-juvenil. Hoy, ese segmento particularmente, bueno, casualmente hace poco tiempo hubo en Mendoza un emergente dentro de una escuela, una niña de 14 años que esgrimía un arma que era de su padre, la cuestión simbólica y qué, ¿cuánto hace que estás dedicada al segmento infanto-juvenil? Y yo, adolescencia, infanto juvenil, es desde el 2011 que terminé mi Ah, especialidad, ok, eh, ok, empecé a trabajar con la población infanto juvenil. Trabajo con adolescentes y también me especialicé en neurodesarrollo, en todo lo que es bien. los problemas
de la condición del espectro autista, los problemas que tenemos los demás, porque en realidad la condición, el problema que tiene es que nosotros no podemos entender o Claro, decodificarlos y adaptarnos a determinadas situaciones. Así que es un tema que me interesa mucho y adolescencia me parece un tema como medular, porque es uno de los periodos de ventana más importantes de la vida, ¿no? Entonces es claro. donde tenemos la chance de que las cosas salgan bien o que salgan mal. Es en ese momento de mayor vulnerabilidad, pero de mayor riqueza también, donde Claro. si hacemos las cosas bien, puede salir muy bien. El tema es que no lo estamos haciendo bien y creo que es un momento de mucha crisis en esa franja etaria, en esa población. Se está Bien. evidenciando mucho, mucha clínica, mucho síntoma, pero un síntoma que refleja un malestar que tiene que ver con las instituciones, con las familias, con todo lo que rodea a este adolescente que está como dando muchas señales y de alguna manera está gritando, ¿no? Que necesita ayuda. Te preguntaba cuánto tiempo hacía que estabas en este segmento como para saber si has ido viendo alguna modificación en el estado general de la salud mental de los adolescentes. Es decir, ya 14 años es un buen ciclo de experiencia contactando a esos sujetos de derecho, como vos lo estás planteando, no tan pasivo ya, sino demandante. Entonces, ¿cómo ha ido modificándose la salud mental de los adolescentes en esta última década? Mira, para mí es importante no escindir a los adolescentes de lo que es la familia, los padres y la escuela. Y todo se ha ido modificando y todo de alguna manera eh, ha ido modificándose en la profundización de un déficit, porque nos encontramos con familias que tienen mucha dificultad de paternar, de maternar, ¿no? De ejercer estos roles, como muy frágiles y muy vulnerables también, lo cual inmediatamente se traduce en niños y en jóvenes bueno, de alguna manera sintomatizan esta incapacidad de paternar, de maternar. Hay como bueno, el drama de la actualidad son el tema de los límites, por ejemplo, ¿no? O sea, hay como una gran dificultad a esto de este límite que constituye, que hace que se desarrolle una psiquis, que es necesario, que es saludable, es necesario. Bueno, esta idea es como que hay que trabajarla mucho con los papás y a mí siempre me gusta la idea de hacer psicoeducación con las familias, porque cuando haces psicoeducación la mitad de los problemas empiezan a bajar el tenor, por lo menos, ¿no? Porque se empieza como a abordar o a entender la problemática desde otro lado, más de interacción, más vincular, más de todo esto que retroalimenta a un niño o un adolescente. Sí. Entonces, esta cuestión de los límites, la cuestión de las pantallas, que bueno, es un flagelo que nos atraviesa a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Y los daños de esto se están viendo en lo que es la clínica cotidiana, se están viendo de una manera impactante. Y acá vuelve a aparecer lo del límite, ¿no? Estos papás que no pueden decirle a un niño o a un joven que son las 10 de la noche y te saco el teléfono, lo apagamos porque ya empieza el horario de otras cosas, o esto tiene un límite, o tiene un principio y un final. Bueno, esto que suena tan sencillo, hoy por hoy, en muchas situaciones es Claro. imposible, es inviable. Entonces, digo, es una problemática compleja, que no es decir únicamente, los adolescentes que mal que están, o los niños que mal que están, sino como sociedad estamos como haciendo mucho síntoma y los niños o jóvenes de alguna manera son los que lo están denunciando, esto me parece, ¿no? O lo están expresando, lo están haciendo visible, que antes no era tan visible desde ese grupo etario mostrar tanto síntoma, hoy lo están haciendo visible. Y creo que esto se profundizó muchísimo a partir de la pandemia, ¿no? Claro. La pandemia nos dejó desnudos en muchos frentes, nos dejó expuestos en muchos frentes que estaban ahí, pero que de alguna manera terminaron de hacerse visibles. Vos decías que nos estamos equivocando, lo estamos haciendo mal, me refiero al mundo de los adultos. Esa cuestión de los límites es la que marca el eje vertebrador
de esa situación o hay alguna otra característica en donde nos estamos equivocando fuertemente, no contribuimos a una... Mira, hay algo que una cosa son los límites y otra cosa esto que yo lo veo mucho en la práctica cotidiana, ¿no? Hay como una necesidad de complacer a los hijos, de satisfacerlos, de que no sufran. Desde el lado del amor, ¿eh? O sea, no es que son padres ni maltratadores ni descuidados, sino que hay como una necesidad de que este otro no sufra, no la pase mal. Entonces te satisfago todo el tiempo con lo que tengo y con lo que no tengo también, los salgo a buscar, ¿no? Y empieza como una situación donde los roles se desdibujan y se pierden. El adulto deja de ser adulto, el niño joven deja de ser niño joven, y se empiezan como a entrecruzar lugares donde ninguno ejerce el lugar que tiene que ejercer. Claro, Y esto, si se ordenara un poco claramente, es muy cómodo para el que está en su lugar, en el lugar que le corresponde. Lo otro es como son como lugares que no son los que te corresponden, entonces claro. todos están incómodos. Y Eh, la tolerancia a la frustración, si no, ¿cómo la se...? necesitamos, porque Claro, si no después te bochan en la facultad, en un trabajo te dicen que no está bueno lo que hiciste y no lo puedes soportar y lo dejas y te vas corriendo. Entonces, están estos jóvenes de hoy que no pueden emprender proyectos largos porque se cansan a mitad de camino, se frustran inmediatamente, entonces van a un trabajo y los miraron dos veces de frente y ya sienten que no, que están en la mira, entonces se tienen que ir. Es como no poder tolerar nada de lo incómodo. claro. Y a veces la vida es incómoda y a veces la vida te pide como esfuerzos y bueno, este concepto para mí hay que volver a tomarlo y volver a subirse desde la escolaridad, desde las familias, desde los grupos, los clubes, los grupos comunitarios, como volver a amalgamar esto de, bueno, de hay que tolerarse, hay que esperar, hay que hacer el esfuerzo aunque hoy no salga, mañana va a salir. Esto, ¿no? Parece tan básico, pero está olvidado, está Claro, perdido. Sí, sí. sí, sí, te entiendo. Pasando a otra faceta de la vida de Ana, ¿dónde encontrás sosiego? Porque me imagino la intensidad y de la forma en la que hablas, el compromiso que tendrás con tus pacientes y en qué lugar encontrás calma o en qué actividad. Me gusta mucho la actividad física, la actividad corporal, me gusta mucho el yoga, eh, son como técnicas o apoyos para todos los que trabajamos en situaciones donde se movilizan mucho las emociones o las demandas o las situaciones de mucho estrés. El yoga y el mindfulness son muy buenas prácticas que las recomiendo y que de hecho las recomiendo mucho en la clínica, ¿no? Me gusta mucho nadar, nado hace muchísimos años y nado intenso porque me gusta y siento que, bueno, que por ese lado compenso el estrés. Y por otro lado, soy música, toco la flauta traversa Ujú. y estudio el instrumento, me comprometo con él y es como que tengo una constancia, una disciplina en el aprendizaje y siento que para mí es un desafío importante en la vida ese, que me interesa hacerlo bien, que le pongo como mucho amor, mucha pasión a la música. Me encanta. Yo quería que llegara el momento en el que me dijeras eso de la flauta traversa. Eh, pero si bien hemos entrevistado a un médico violinista y aceptó tocar un poquito, ¿vos nos vas a dar ese placer o será en otra oportunidad? Será en otra oportunidad, sí, 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 sí. A la flauta hay que armarla, hay que afinarla, hay que estar como cuando uno toca un instrumento, tiene que tomarse el tiempo de estar en el instrumento, con el instrumento. No es que uno pasa por la casa, agarra el instrumento y se pone a tocarlo, sino que hay como justamente eso es lo interesante, ¿no? Como que en ese tiempo uno está tocando el instrumento y está en Claro. sintonía con eso, con una obra, con un ejercicio, con un sonido. Para mí
y me parece muy interesante también para pensarlo en los niños y en los adolescentes, ¿no? Cuando uno está estudiando algo de un instrumento, una obra, un ejercicio, una escala musical, eh, está concentrado. Y desarrollar la concentración en estos tiempos de la vida es muy importante, poder focalizarse en algo y estar en eso. Y si uno cuando está haciendo música se distrae, deja de hacer música. O sea, empieza a hacerlo mal. Entonces, tiene que hacer un gran trabajo de concentrarse en eso. Y hoy por hoy eso me parece súper importante porque somos multitask todos, estamos en 50 cosas, resolvemos tres cosas en simultáneo, pensamos en esto, en aquello, yo termino con vos acá y empiezo. Bueno, cuando estás haciendo música, no, estás haciendo música. Bien. Y eso me parece un ejercicio muy, muy saludable, muy interesante como para instaurarlo de alguna manera, ¿no? Con las nuevas crianzas. Me encanta, y me encanta y darle el tiempo, está muy bueno. Eh, ¿Cómo llegaste a ese instrumento? Por un anhelo primero, un deseo muy grande, y hace 20 años empecé a estudiar. Con un propósito, creo que como, todo, como llegué a todas las cosas en mi vida, dije, bueno, primero llegué con el deseo y después conectándome con un primo que hacía mucho que no veía, me, él me comenta, en realidad como él es músico, es clarinetista, vive en Mar del Plata, lo llamo para preguntarle por una flauta traversa para ver, bueno, qué me asesoraba, qué me aconsejaba en ese momento. Y entonces él me dice, te está esperando en casa la de mi papá. El padre de él, habían venido mi abuelo en el barco con tres hermanos más. Y los Ujú. cuatro habían armado la orquesta típica Nucifor y tocaban tango y cosas en La Boca, en Buenos Aires, en aquella época, y sobrevivían con eso. Digo, Y uno de ellos tocaba la flauta traversa y tenía una flauta eh, italiana que había traído, bellísima, muy pesada, muy difícil de tocar, pero bellísima artesanalmente, ¿no? Y la fui a buscar y me encontré con esa flauta para empezar. Entonces digo, de alguna manera también enlacé con algo de mi historia, pero sin saberlo. Fue como que la intuición me llevó ahí. por Eso fue muy lo, interesante. por lo que yo escucho, ella te buscó a vos. Probablemente, sí, 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 sí. Y a partir de ahí tuve mejores o peores momentos de dedicarme, porque bueno, la vida, pero nunca me alejé de eso, o sea, siempre la incorporé a mi vida, sí, sí, sí. Bien, pero vos sabías que querías hacer algo de viento y de metal, no era la guitarra, lo convencional, el piano, porque iniciar con flauta No, no, traversa. siempre me había llamado mucho la atención la flauta. Sí, sí, me gustaban las obras, me gustaban los repertorios, o sea, veía a los flautistas y realmente me seducía mucho lo que transmitían y el instrumento en sí, el poder de ese instrumento. Es un instrumento que por momentos es árido para estudiarlo y para tocarlo, para el sonido, necesita como mucho entrenamiento, tanto corporal como auditivo, entonces por momentos se te hace árido. Pero bueno, la verdad que es cuando suena y cuando sonás con otros es hermoso. Sí, me Creo que no imagino. hay nada más maravilloso que sonar con otros cuando uno toca o canta o hace algo de música. Ensamble, sí, sí, por supuesto, es lo Es más lindo. magia, Sí, es poderoso. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Eso, bueno, lo vale todo. Ana, como para ir cerrando, eh, mencioname dos desafíos que tengas en lo inmediato, mediano plazo, tanto en lo profesional de lo que es la medicina y de lo personal que es este vínculo tan fuerte con la música. En en lo que es referente a la carrera, bueno, yo estoy haciendo la carrera de docencia universitaria y estoy escribiendo mi tesis, que es un desafío para mí, muy importante, y sobre todo la temática que me parece como valioso para aportar algo en el caso de que pueda aportarlo, que tiene que ver
con la inserción de las personas que están dentro del espectro autista en la universidad. Ajá, Y, bueno, lo que hoy les sucede cuando transitan la universidad y con lo que se encuentran y bueno, cómo preguntarnos y plantearnos una verdadera inclusión, ¿no? En la universidad de las personas con autismo, con alto rendimiento que alcanzan la vida universitaria, pero cuando se encuentran con los códigos universitarios, de alguna manera no se encuentran, claro. valga la redundancia. Ujú. Entonces, bueno, ese es un desafío para mí en lo personal, que a la vez me hace como todo el tiempo estar revisando mi práctica también, ¿no? Porque esos trabajos te llevan como a reflexionar y hacer un insight de por dónde va uno. Exacto. Y, y en lo personal, musical, seguir superándome, o sea, yo estoy haciendo el conservatorio, curso las materias, voy pasando instancias y superándome en esas instancias y seguir en esa dirección, seguir como avanzando y profundizando mi aprendizaje, ese sería mi objetivo. Bien. Te agradecemos muchísimo. Ha sido muy cálido este momento de charla y los últimos instantes son para que vos agregues lo que te guste decir. No, me gustaría como sumarme o convocar a como a una reflexión, ¿no? De pararnos un ratito en el día y mirar quién está al lado, ver cómo está uno con ese otro que está al lado. Es como poder detenernos en el día y pensar cómo estamos y cómo está el otro y qué nos pasa. Y no seguir de una manera loca sin poder preguntarnos nada, porque después aparece el síntoma de golpe y no sabemos o no lo podemos explicar y de pronto nos rompe algo y es muy, después hay que reparar esa rotura, ¿no? Entonces, está bueno empezar como aunque sé que es una utopía en este momento, pensar en algo más del orden de la prevención y no siempre los médicos hablamos de enfermedades y de tratamientos y sería muy hermoso en algún momento hablar de prevención, ¿no? De cómo, de calidad de vida, de pensarnos antes de que la cosa estalle o se queme o duela tanto que sea insoportable, ¿no? Como antes parar y sentir, reflexionar, respirar, eso. Me gusta, me gusta. Una linda idea, profunda como para cerrar este cálido momento. Ana, te mandamos un beso grande y esperamos que estés muy bien. Muchas gracias, un gusto. Hasta próxima. Hasta Chao, pronto. chao.